El tema de esta presentación es análisis patológico de la pieza quirúrgica en cáncer de páncreas. A modo de introducción, el adenocarcinoma ductal de páncreas es uno de los cánceres más agresivos y una de las principales razones del pronóstico sombrío es su diagnóstico tardío y una biología tumoral agresiva. Al momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes presentan enfermedad localmente avanzada o metastásica. Solo aproximadamente el 15 al 20% de los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas se consideran resecables y alrededor del 30% se consideran resecables borderline. Para los pacientes con enfermedad resecable al momento de su presentación, la cirugía seguida de quimioterapia adyuvante representa el enfoque terapéutico estándar. La terapia sistémica neoadyuvante con o sin radiación seguida de evaluación para cirugía es un enfoque de tratamiento aceptado para la enfermedad resecable borderline. En este contexto voy a abordar esta presentación con aspectos relacionados con la anatomía patológica en piezas quirúrgicas post-cirugía primaria y post-tratamiento neoadyuvante. Para comenzar haciendo un buen estudio anatomopatológico, una parte importante son los datos clínicos y quirúrgicos que deben estar escritos en las solicitudes de estudio. Con respecto al procedimiento quirúrgico, si bien la naturaleza de la resección suele ser obvia para el patólogo, la información es muy valiosa en muestras complejas, sobre todo en casos de una resección extendida que involucre otros órganos o estructuras vasculares que hayan sido resecadas. Otro dato que nos deben aportar es el sitio anatómico del tumor. No olvidemos que en una pieza de duodeno-pancreatectomía pueden indicar 4 potenciales sitios tumorales, porque no todo es un cáncer de páncreas. Este dato suele ser relevante junto con otro dato que nunca debe faltar, es si el paciente recibió tratamiento neoadyuvante, porque en este escenario y en raras ocasiones el tumor puede no ser visible macroscópicamente después del tratamiento neoadyuvante con regresión tumoral completa. Basados en la literatura internacional, estos 3 documentos, el del Colegio Americano de Patólogos, el del Real Colegio Británico de Patólogos y las conocidas guías de la NCCN, tienen desarrollado un conjunto de datos que en esencia son similares, aunque con algunas diferencias en el contenido, en la estructura o en la terminología, pero no obstante tienen coincidencias en criterios precisos para ser usado consistentemente como reglas en el estudio anatomopatológico de las piezas quirúrgicas con cáncer de páncreas. ¿Cuáles son los datos básicos relevantes? Aquellos datos que tendrán relevancia clínica. Algunos surgen del examen macroscópico y otros del examen microscópico. Los estrictamente microscópicos son el tipo histológico, el grado de diferenciación, el grado de regresión tumoral en piezas que hayan tenido tratamiento neoadyuvante y el compromiso vascular y la invasión perineural. Los datos macroscópicos que necesitan confirmación microscópica son el tamaño tumoral, el estado de los márgenes quirúrgicos y el compromiso ganglionar. Estos son los elementos fundamentales que son considerados esenciales para el tratamiento clínico, la estadificación o el pronóstico. Lo importante de todo es trabajar con protocolos estandarizados, preestablecidos que aborden cuestiones relacionadas con la orientación, las secciones y estructura del informe para brindar resultados patológicos en lo posible estructurados de alta calidad, lo que facilitará la comunicación multidisciplinaria y mejorará la comparabilidad de los datos. Como mencioné previamente, los conjuntos de datos existentes emitidos por las organizaciones internacionales se limitan principalmente al contenido del informe patológico, pero carecen de una orientación sobre aspectos prácticos del proceso de examen macroscópico que son esenciales para la provisión de datos precisos. Tal como mencioné, el primer paso es la aplicación rigurosa de un protocolo completamente estandarizado y detallado de examen patológico.
El estudio comienza con la correcta orientación de la pieza quirúrgica, la cual debe orientarse espacialmente para determinar los márgenes específicos. Los márgenes y la superficie circunferencial se pintan utilizando un código de colores. En el ejemplo que ven en pantalla es el protocolo que nosotros usamos en el Hospital Udaondo hace mucho tiempo, en donde el margen distal o de transección pancreático está coloreado de azul y todo el margen circunferencial referenciado con tinta blanca a la superficie anterior, con tinta negra a la posterior. Ambas superficies están separadas por el margen medial, que en la porción de la cabeza pancreática se da de cara a los vasos mesentéricos, tiene una forma de surco con un ancho y una profundidad variable, se identifica fácilmente porque corre desde el borde inferior al superior de la cabeza pancreática de una manera ligeramente curva, pasando por debajo y por detrás del margen de transección del cuello pancreático. Su superficie es usualmente poco brillante y sus bordes a menudo están flanqueados por clips o hilos en las pequeñas venas que drenan desde la cabeza pancreática a la vena mesentérica superior. Con amarillo está entintado el surco de la vena mesentérica superior y con verde el margen de la arteria mesentérica superior. Luego vamos a proceder con la sección. Existen varias técnicas para seccionar el páncreas, cada una con ventajas y desventajas. La elección de cualquiera de ellas depende de las preferencias de los diferentes laboratorios o de la experiencia del patólogo. Cualquier método es válido en un contexto estandarizado. Para esto, la integridad de la pieza quirúrgica es primordial. Las piezas no deberían ser seccionadas por el cirujano. Una técnica ampliamente utilizada que no está representada en el siguiente gráfico es la apertura longitudinal de los conductos pancreático y biliar. En general se realiza con la pieza en fresco. En las dos imágenes superiores, la de la izquierda y la de la derecha, corresponden a secciones bivalva y multivalva. Ambas implican un seccionamiento longitudinal del duodeno. La imagen inferior izquierda corresponde a cortes perpendiculares al conducto pancreático principal y la imagen inferior derecha corresponde a cortes axiales perpendiculares al eje longitudinal del duodeno. En la pieza de duodenopancreatectomía, el corte axial se efectúa perpendicular al eje longitudinal del duodeno descendente. Este tipo de disección permite una buena correlación de los hallazgos macroscópicos con la tomografía y la resonancia. Además, proporciona una visión completa del tumor y su relación con las diferentes estructuras anatómicas y con el margen circunferencial completo. Los cortes obtenidos con este método de sección axial, que es el protocolo que nosotros utilizamos en el Hospital Udaondo, tiene varias ventajas. Primero porque es simple y fácil de realizar y puede ser usado independientemente de la localización y de la naturaleza de la patología. Sabemos que la cabeza pancreática posee estructuras anatómicas que dan origen a diferentes tumores que pueden surgir en la ampolla, en el conducto biliar o en el duodeno, por lo cual a veces el origen exacto del tumor en la cabeza del páncreas puede ser difícil de determinar, particularmente cuando el tumor es grande e involucra más de un potencial sitio de origen. Además, con esta técnica se obtiene un gran número de rebanadas, usualmente entre 10 y 13, permitiendo una vista extensa de la lesión y su relación con el margen circunferencial entero y con las estructuras anatómicas dominantes que están constantemente presentes en las rebanadas de los niveles específicos de la disección. Las muestras de pancreatectomía distal, los márgenes son menos conflictivos, se reconoce el de transección o proximal y se pinta la superficie anterior y posterior. La disección es menos compleja, se realizan cortes perpendiculares al eje longitudinal medio lateral del páncreas para evaluar la relación del tumor con todo el margen circunferencial. Sabemos que la categoría T se define por el tamaño del tumor, que tiene una mejor estratificación pronóstica que la clasificación basada en la extensión del tumor al tejido peripancreático.
Desde el punto de vista macroscópico, en algunas circunstancias, como por ejemplo la imagen de la izquierda, parece fácil medir una masa tumoral que está prácticamente contactando con el margen medial y que tiene bordes bastante circunscriptos y se puede ver parénquima pancreático remanente. A diferencia de la imagen que se encuentra a la derecha, donde el tumor tiene bordes más difusos, se ve que infiltra la pared duodenal, pero está más dificultoso asegurar la extensión tumoral macroscópica, de manera que la medida macroscópica debe ser corroborada o eventualmente corregida con la evaluación microscópica. Esta última es importante porque el patrón de crecimiento disperso del adenocarcinoma o la presencia de fibrosis peritumoral pueden dar lugar a una subestimación o sobreestimación de la medida macroscópica. Lo óptimo es medir el tumor en 3 dimensiones, de modo que se pueda identificar correctamente la dimensión más grande. Un enfoque para medirlo en 3 dimensiones considera a la longitud cráneo-caudal de la cabeza del páncreas dividida sobre el número total de rebanadas obtenida en los cortes axiales. A esa ecuación se la multiplica por el número de rebanadas que contengan tumor macroscópico. Esta aproximación o este enfoque es conocido como medición en 3D o en 3 dimensiones. Con respecto a los márgenes y superficies, en las piezas de duodenopancreatectomía, los márgenes de transección no suelen plantear problemas con la nomenclatura y se reconocen sin mayor dificultad en la pieza quirúrgica. Los márgenes a evaluar son el proximal gástrico o duodenal, el distal duodenal yeyunal, el margen del conducto biliar distal y el margen de transección pancreático o margen distal. Todo lo contrario sucede con el resto de la superficie de la cabeza pancreática, donde existen diferentes opiniones sobre lo que constituye un margen y o superficie de resección, colectivamente denominado margen circunferencial. El margen circunferencial consta de la superficie pancreática anterior, posterior y medial. La superficie medial es la que da de cara a los vasos mesentéricos, donde se reconoce el surco de la vena mesentérica superior y el margen de la arteria mesentérica superior, también conocido como margen retroperitoneal o margen del proceso uncinado. Con respecto a la superficie anterior, no es un verdadero margen de resección, porque no lo hace el cirujano transeccionando ningún tejido en esta área. Aunque no sea una resección del margen circunferencial como tal, la presencia de células tumorales en la superficie anterior es probable que aumente el riesgo de recurrencia local del tumor y es por lo tanto apropiado incluir esta superficie en la valoración del margen circunferencial. En el momento del examen macroscópico es difícil apreciar si el margen circunferencial está comprometido por el tumor. A diferencia de otros tumores, por ejemplo en el cáncer de colon, donde el frente de invasión está bien definido y es fácilmente identificable, la periferia del cáncer de la cabeza pancreática, en particular del adenocarcinoma pancreático, está oscurecida por la fibrosis y por los cambios inflamatorios asociados conocidos como pancreatitis obstructiva presente en la mayoría de las duodenopancreatectomías con cáncer, y es muy difícil identificar macroscópicamente los límites del tumor por este patrón de crecimiento altamente disperso y discontinuo del adenocarcinoma. De modo que la inspección a ojo desnudo no es fiable en este aspecto, ya que el compromiso puede ser un hallazgo focal macroscópicamente imperceptible. Entonces es necesario un extenso muestreo del tejido tumoral y el margen circunferencial. Caso contrario, inevitablemente habrá una subestimación del margen comprometido. Esto está demostrado por la correlación de las tasas de resecciones R1 con el grado de muestreo del margen circunferencial. El estado de los márgenes quirúrgicos
necesitan confirmación histológica. La evaluación de los márgenes, entonces, se basa en una combinación de medidas macroscópicas y microscópicas. Debido al crecimiento disperso del adenocarcinoma, especialmente en la periferia del tumor, la evaluación macroscópica no es segura, de manera que los márgenes deben ser confirmados en el estudio microscópico. Aquí también existieron y existen controversias sobre lo que constituye una resección R0, es decir, márgenes libres de lesión neoplásica. Una verdadera resección R0 solo debe ser informada si no hay células tumorales dentro de 1 milímetro del margen de resección o de la superficie entintada. Para los casos en que las células tumorales estén dentro de 1 milímetro o directamente sobre el margen de la superficie entintada, tal como se ve en la figura del medio y en la figura de la izquierda, las resecciones deben ser informadas como R1, es decir, por contacto directo o menos de 1 milímetro de la lesión. El impacto del estado de los márgenes en los resultados de los pacientes es muy controvertido. Aunque se cree que el estado de los márgenes de resección es un factor pronóstico clave, las tasas de afección de los márgenes y la recidiva local del tumor son incongruentes. En muchos cánceres resecables, gran parte de la importancia del estado de los márgenes radica en el efecto sobre la recurrencia local, independientemente de la supervivencia general. En el cáncer de páncreas, esta correlación es menos clara. Si se comparan series más antiguas con series más modernas, las tasas de resección R1 aumentaron drásticamente hasta un 85%, y a menudo el estado de los márgenes no logra demostrar un efecto significativo sobre la recurrencia locorregional. De hecho, la recurrencia local aislada del adenocarcinoma ductal es rara y se encuentra en menos del 10 al 25% de los pacientes que recurren después de la resección. Algunos autores han sugerido que, en lugar de predecir la recurrencia local, un margen positivo en el adenocarcinoma ductal de páncreas puede ser indicativo de una biología tumoral agresiva y una enfermedad micrometastásica ya diseminada. Sin embargo, no se ha demostrado que el estado de los márgenes esté asociado con una recidiva a distancia, a pesar de las altas tasas de recidiva de la enfermedad en pacientes con adenocarcinoma ductal. Los datos que examinan el impacto del estado de los márgenes en la supervivencia general en el adenocarcinoma ductal pancreático continúan siendo contradictorios. El estado de los ganglios linfáticos regionales es uno de los predictores más potentes de supervivencia para pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas. Todos los ganglios linfáticos en las muestras de resección deben ser examinados microscópicamente. ¿Cuántos ganglios son necesarios para efectuar una estadificación segura? Para las piezas de duodenopancreatectomía cefálica se requieren al menos 12 ganglios, mientras que para las piezas de pancreatectomía distal este número todavía no está establecido. Hay que hacer todo lo posible para identificar los ganglios linfáticos en las piezas quirúrgicas. Nosotros en el hospital, luego de proceder al muestreo del tumor y del tumor en relación a los márgenes, lo que hacemos es una disección completa de todo el tejido adiposo peripancreático, sobre todo a la altura del surco pancreático duodenal, y hacemos una inclusión total de los tejidos, y el recuento ganglionar definitivo lo hacemos bajo control microscópico. Por supuesto, a los ganglios regionales hay que sumarle los ganglios que vienen remitidos por separado, sumarlos al número total los ganglios que vienen remitidos por separado. Un aspecto relevante es la denominada proporción de ganglios linfáticos, que es la cantidad de ganglios linfáticos metastásicos con respecto a la cantidad de ganglios linfáticos aislados. Se considera un marcador pronóstico más potente que el estado ganglionar general, con una proporción de ganglios linfáticos mayor al 20%, correlacionando significativamente con una supervivencia más pobre en cánceres de páncreas resecado. Un dato de relevancia clínica estrictamente microscópico es el tipo histológico. Bueno, en pantalla tienen
la clasificación de tumores de páncreas de la quinta edición de la Organización Mundial de la Salud. Nos vamos a limitar estrictamente al adenocarcinoma ductal de páncreas, que junto con sus variantes representa el 90% de todas las neoplasias malignas de páncreas. Bueno, en pantalla hay una foto microscópica de un adenocarcinoma ductal clásico. La mayoría de estos tumores son bien o moderadamente diferenciados, forman estructuras glandulares similares a conductos que infiltran al azar el parénquima pancreático y provocan una fuerte respuesta estromal desmoplásica. Con respecto al grado de diferenciación, es importante porque tiene importancia pronóstica. Hay diferentes sistemas para graduar la diferenciación. Actualmente la Organización Mundial de la Salud y la AJCC proponen diferentes sistemas de graduación, pero los resultados son altamente concordantes y tienen valores predictivos similares. El sistema de la AJCC se basa en la proporción de glándulas que forma el tumor. Está recomendado porque se utiliza, es ampliamente utilizado y es menos complejo que el sistema propuesto por la Organización Mundial de la Salud, donde además de considerar el porcentaje de formación de glándulas, considera otras variables como la producción de mucina, la actividad mitótica y las características nucleares. Lo importante es reportarlo y decir sobre y especificar con qué sistema se está graduando a la neoplasia. Además del patrón tubular convencional, los adenocarcinomas ductales de páncreas presentan diversas variantes morfológicas que clínica y biológicamente no difieren significativamente de las del adenocarcinoma ductal convencional, pero las características morfológicas son distintas y pueden plantear cuestiones de diagnóstico diferencial. Estos patrones se encuentran a menudo de forma focal en adenocarcinomas ductales que por lo demás son típicos. Existen varios patrones morfológicos diferentes, tal vez uno de los más importantes sea el de los grandes conductos, que es la imagen que está hacia la derecha, que se caracteriza por conductos neoplásicos que miden a veces más de 0,5 milímetros, con una citología inocente. Este fenómeno puede ser particularmente pronunciado en regiones del tumor que infiltra la muscular propia del duodeno. Suelen tener una traducción imagenológica. Otro ejemplo, el que está a la izquierda, que corresponde a un tumor de tipo células claras, que en realidad nos obliga a los patólogos a establecer diagnósticos diferenciales, fundamentalmente con neoplasias secundarias o metastásicas del páncreas. Una cuestión diferente son los subtipos histológicos del adenocarcinoma ductal, lo que no es igual a las variantes morfológicas. El diagnóstico correcto de los diversos subtipos de adenocarcinoma ductal es importante, ya que pueden diferir en términos de pronóstico, de respuesta al tratamiento y perfil molecular. Las variantes con una patogenia molecular similar incluyen el carcinoma adenoescamoso, el carcinoma anaplásico indiferenciado, el carcinoma indiferenciado con células gigantes osteoclásticas, el carcinoma micropapilar y el carcinoma de células del anillo de sello. El carcinoma adenoescamoso y el carcinoma anaplásico o indiferenciado, el pronóstico es peor que el del adenocarcinoma ductal clásico. Los carcinomas indiferenciados anaplásicos del páncreas no deben confundirse con carcinomas indiferenciados de páncreas con células gigantes osteoclásticas. Estos contienen tres tipos de células gigantes multinucleadas similares a osteoclastos no neoplásicas, un componente histiocítico mononuclear que se destaca por su positividad con CD68 y un componente de células mononucleares neoplásicas que eventualmente pueden coexpresar marcadores epiteliales y mesenquimáticos. Y estos tumores parecen tener un pronóstico notablemente mejor, con una tasa de supervivencia a los 5 años del 60%. Por otro lado, el carcinoma coloide, el carcinoma medular y el adenocarcinoma hepatoide de páncreas son variantes con una patogénesis molecular distinta.
Los carcinomas coloide o carcinomas mucinoso de páncreas se asocian frecuentemente con IPMN de tipo intestinal de alto grado y se caracterizan por la presencia de lagos de mucina extracelular. El IPMN de tipo intestinal y los carcinomas coloides tienen mutaciones GNAS y a menudo mutaciones adicionales del gen KRAS, con una tasa de supervivencia a los 5 años del 50%. Los carcinomas medulares de páncreas son carcinomas poco diferenciados, con formación limitada de glándulas, tienen un patrón de crecimiento sólido, sincicial, con bordes expansivos no infiltrativos, con áreas de necrosis y pueden estar asociados con inestabilidad de microsatélite similar a sus contrapartes colorectales y por lo general son KRAS wild type. La invasión perineural es una característica histológica del carcinoma pancreático. Existe una correlación significativa entre la invasión neural intrapancreática y la invasión de los plexos extrapancreáticos, que es una causa importante de recurrencia local. Aunque la frecuencia de invasión perineural difiere entre los estudios, sigue siendo un factor pronóstico significativo y por lo tanto debe ser informado. La invasión vascular debe informarse por separado en casos de que la pieza incluya resección de vaso mesentérico, concretamente la vena mesentérica superior. La invasión vascular, evaluada en el resto, sacando la situación anterior, debe ser evaluada si hay compromiso de los canales linfáticos o de las venas. Es un elemento que es importante en el informe porque correlaciona con la supervivencia, aunque menos fuertemente que el estadio tumoral. Como la invasión tumoral de los vasos linfáticos y la invasión tumoral de los vasos venosos representan diferentes procesos biológicos con diferentes resultados, es decir, metástasis en los ganglios linfáticos o diseminación distante por sangre, estas características deben registrarse por separado y no como una invasión linfovascular combinada. Respecto a la patología del adenocarcinoma ductal de páncreas con tratamiento neoadyuvante, la terapia neoadyuvante está siendo cada vez más utilizada como alternativa al enfoque de primero cirugía en el tratamiento de pacientes con cáncer de páncreas potencialmente resecable, principalmente en pacientes con enfermedad borderline. La terapia neoadyuvante potencialmente trata la enfermedad micrometastásica temprana y reduce el volumen del tumor, lo que aumenta la probabilidad de una resección completa. Sin embargo, hay poca estandarización, tanto con lo que respecta a los regímenes terapéuticos como a la evaluación patológica de las muestras. Debido a que el tratamiento neoadyuvante a menudo induce una respuesta tumoral heterogénea y una fibrosis extensa, tanto en el tumor como en el tejido pancreático adyacente, la evaluación patológica de las muestras de pancreatectomía posoperatoria es un desafío para los patólogos. Hay cuestiones críticas en la evaluación anatomopatológica que tienen que ver con los datos macroscópicos y microscópicos y que van desde la disección de la muestra, el muestreo de tejido, la evaluación del tamaño tumoral, el estado de los márgenes y la evaluación de la regresión del tumor, ya que faltan protocolos sistemáticos y estandarizados para el examen patológico de los adenocarcinomas ductales de páncreas previamente tratados. Y otro punto sin consenso es cómo evaluar el grado de respuesta, es decir, el grado de regresión tumoral. Tal como en el estudio macroscópico de las piezas vírgenes de tratamiento, en este caso también uno debe comenzar con una correcta orientación del espécimen para poder reconocer márgenes y superficies. En esta imagen que tienen en pantalla, la de la izquierda, corresponde a una vista desde la cara anterior de una pieza de duodenopancreatectomía y la imagen de la derecha a la superficie posterior. Como verán, son piezas complejas en el sentido de que la regresión del tumor inducida por el tratamiento
y los cambios asociados de los tejidos circundantes, es decir, la inflamación, necrosis, fibrosis y cicatrización, a menudo conducen a una marcada alteración de la anatomía local. Hay dificultades para reconocer las superficies y márgenes. Las piezas por lo general suelen tener colocado un stent o tener derivaciones previas y también pueden incluir resecciones vasculares venosas. Por lo tanto, un protocolo macroscópico estandarizado y un muestreo apropiado es lo que está recomendado. Una vez seccionada la pieza, el otro problema está en reconocer el tumor residual, establecer el tamaño tumoral y la relación del tumor con los márgenes. La situación se torna más difícil en el caso de una buena respuesta al tratamiento, cuando grandes partes del tumor son reemplazadas por fibrosis y el tejido tumoral viable no puede ser reconocido macroscópicamente, tal como puede observarse en la fotografía superior. No podemos distinguir a simple vista entre el tumor, las áreas fibróticas de regresión del tumor y la fibrosis del páncreas circundante. Debido a esta limitada confiabilidad de la distinción a simple vista entre tejidos neoplásicos y no neoplásicos, el muestreo extenso es crucial para una evaluación precisa de la extensión del tejido tumoral viable y la relación con las estructuras adyacentes y los márgenes. Ahora bien, ¿cuánto tejido debemos muestrear? El muestreo de tumores es particularmente importante para un diagnóstico confiable de respuesta completa. Por lo tanto, la inclusión total de tejidos pancreáticos y tejido adyacente relevante es inevitable. El método de muestreo óptimo para las piezas de adenocarcinoma ductal pancreático tratado aún debe determinarse. Pero, sin embargo, recientemente la Sociedad de Patología Biliopancreática en un artículo recomienda que todo el páncreas, los tejidos peripancreáticos, el conducto biliar, la ampolla de Vater, la ampolla accesoria, si está presente, junto con el duodeno vecino al páncreas, deben examinarse histológicamente antes de que un caso pueda clasificarse como una respuesta tumoral patológica completa. Como el efecto del tratamiento suele ser irregular, los focos tumorales residuales se pueden separar con tramos considerables de tejido no neoplásico, de modo que la reconstrucción del tumor es una tarea inevitable. Tal como se puede observar en el gráfico inferior, que es una réplica de la fotografía, indica la reconstrucción de todo el área. Con amarillo están señaladas las áreas reemplazadas por fibrosis y con rojo la presencia de tumor viable. Esto es importante por la otra cuestión que tiene que ver con el tamaño tumoral, ya que es mandatorio para establecer el estadio tumoral. Como la medición macroscópica es inexacta, por lo tanto debe validarse y medirse microscópicamente. Como suelen encontrarse varios focos, se recomienda medir la dimensión más grande del lecho tumoral que está delimitado por células tumorales viables para su estadificación. Además, debe confirmarse microscópicamente el estado de los márgenes y el compromiso de los ganglios linfáticos. Con respecto a otros datos microscópicos, el adenocarcinoma ductal no debería graduarse luego del tratamiento neoadyuvante. Finalmente veremos la clasificación histológica de la respuesta tumoral. Como les dije previamente, es otro punto sin consenso con respecto al sistema de clasificación para la evaluación patológica de la respuesta tumoral en el adenocarcinoma ductal pancreático post-tratamiento neoadyuvante. Como les mencioné, hay varios sistemas de clasificación de regresión tumoral. La mayoría de los sistemas se basan en una evaluación semi-cuantitativa de la destrucción de células tumorales viables por un lado y la extensión de fibrosis inducida por la terapia por el otro. Si bien estos criterios son suficientes para otros tipos de cánceres gastrointestinal, ocurren problemas importantes al aplicar estos criterios al adenocarcinoma ductal pancreático. ¿Y esto por qué? Esto sucede porque el adenocarcinoma ductal de páncreas sin tratamiento previo se caracteriza por una prominente reacción desmoplásica,
lo que hace que la extensión de la fibrosis inducida por el tratamiento sea un criterio al menos insatisfactorio para el grado de regresión tumoral. Otro tema tiene que ver con que el grado de regresión tumoral solo se evalúa en el sitio primario y no la respuesta a nivel ganglionar. Como verán, dificultades hay muchas que en realidad están ilustrando la necesidad urgente de mejorar el sistema para evaluar la regresión tumoral en cáncer de páncreas. Sin embargo, los sistemas más utilizados son el sistema del Colegio Americano de Patólogos, el sistema de clasificación de Evans y el sistema de clasificación del Anderson. Actualmente no hay un consenso internacional sobre cuál es el mejor sistema que sea clínicamente relevante y práctico, pero los datos sugieren que los sistemas de la CAP y del Anderson son los sistemas de clasificación más ampliamente aceptados. Por supuesto, cada uno tiene fortalezas y debilidades. Nosotros en el Hospital Udaondo usamos el sistema propuesto por el Colegio Americano de Patólogos, que es un sistema de 4 niveles y que se basa en la cantidad del tumor residual y no hace referencia específica con respecto a los lagos de mucina celular. Los pacientes con una respuesta completa, CAP0 o enfermedad residual mínima, CAP1, tienen una mejor supervivencia general libre de enfermedad que los pacientes con respuesta moderada o nula. Y no hay diferencias en la supervivencia libre de enfermedad o en la supervivencia general entre los grados 2 y 3 de la CAP. Bueno, muchas gracias por su atención.